noticias a las 2 p.m. Como le prometimos antes de la pausa, llegó el momento de la entrevista del día. Es por ello que le damos la bienvenida a Leonel Dubón, quien es director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por abordar un tema tan importante para el país como es el tema de la niñez y sobre todo el tema de las adopciones. Gracias, Leonel, por acompañarnos. Por supuesto que lo trataremos a lo largo de esta entrevista. Quería preguntarte, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre la Guatemala sin la ley de adopciones y la Guatemala de ahora con una ley de adopciones? Bueno, yo creo que sí hay dos momentos totalmente distintos. Primero, la Guatemala antes de la ley de adopciones era un comercio vulgar, se podría decir, de niños. Lamentablemente se compraban y vendían niños al mejor postor. En los principales hoteles capitalinos era un gran negocio. Hoy está más regulado a partir de enero del 2008, ya que la ley es aprobada en el 2007. Sin embargo, diría yo que el negocio se ha modificado, pero tristemente todavía se mantiene el comercio de niños. Luego de la ley de adopciones, aproximadamente ¿cuántas adopciones se dan al año en nuestro país? Bueno, antes de la ley de adopciones estábamos hablando cerca de 5,000 niños que eran negociados y salían del país anualmente a un costo entre $15,000 y $30,000. A partir de la entrada en vigencia de la ley, que es particularmente en el 2008, no tenemos un promedio por año, sino que ha existido diferentes cifras. Desde las cifras más bajas, que fue en el 2008, que no pasó de 20 adopciones. Hay que recordar que existieron también cerca de 1,100 procesos de transición, que si bien es cierto, no fueron aprobados con la nueva ley, se quedaron en el ínterin entre la aprobación de una ley, pero que ya habían ingresado los documentos. Ya en este último año, o estos 2 últimos años, que ya no hay procesos de transición o han sido los mínimos, estamos hablando en promedio de 50, 60 adopciones por año de lo que ha pasado en los últimos 3 años, más o menos. Gran diferencia, de 15,000 niños a 50 o 100, 50, 60 adopciones al año. Significativamente una diferencia. Creemos nosotros que el gran negocio de niños para compraventa se terminó. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, y es que lamentablemente los procesos de adopción no están caminando de la manera como nosotros quisiéramos. Entonces también tenemos un problema derivado de la burocratización de los procesos, le llamamos nosotros, y tiene que ver con que muchos niños están creciendo en las instituciones porque las y los guatemaltecos no tenemos una cultura para adoptar niños y niñas. Y aparte de que no tenemos esa cultura, también sentimos nosotros que el proceso del Consejo Nacional de Adopciones no es un proceso amigable, no es un proceso que promueva y garantice una adopción rápida, sino que muchas veces una familia que quiere adoptar un niño o una niña pasa 2, 3 años en un proceso de adopción, lo que muchas veces desalienta el hacer un proceso de adopción. Y resultado de ello es que la gente busca otras formas de hacer adopciones, entre ellas los delitos que hemos encontrado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, como es el tema de la suposición de parto. Y hablando precisamente de la suposición de parto, ¿qué medidas han tomado para proteger de parte del Consejo Nacional de Adopciones el interés superior del niño, que vemos que es una cuestión principal en esta ley? Bueno, es un tema difícil para el país, difícil porque desafortunadamente lo que nosotros siempre hemos dicho es que lo que menos se procura en todos estos procesos es el interés superior del niño. Y es algo que tenemos que cuestionarnos, es un principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, hoy nos llama la atención, valoramos mucho el operativo recientemente realizado por el Ministerio Público, donde lamentablemente una médico de Amatitlán es capturada, y igual una pareja de esposos que habían adquirido un bebé de forma irregular, con anomalías, porque hay no solo la suposición de parto, sino que también hay alteración del estado civil al inscribir a un bebé con origen de documentos ilegales o irregulares, porque no era la madre la que estaba entregando al bebé. Eso es de lo más complicado que podemos encontrar el día de hoy, porque lamentablemente aquí estamos viendo que duró más de 3 años el proceso de investigación. Este bebé creció 3 años y medio aproximadamente con esta pareja de padres. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, hoy se separan de estos padres adoptivos, pero los padres adoptivos, según la ley, no tendrían la posibilidad de adoptar este bebé. Entonces, ¿dónde queda el interés superior del niño en este tipo de casos en especial, donde lamentablemente nuestro sistema de justicia es tan tardado?
que genera estas angustias de los bebés que a la postre terminan pagando los platos rotos de las decisiones equivocadas de nosotros los adultos. Claro, en este caso en particular que usted mencionaba, el niño obviamente va a crecer con ciertos traumas por haber vivido sus primeros años con una pareja que consideraba a sus padres y luego no tener la opción de vivir más con ellos. Me llamaba mucho la atención las cifras que hablábamos anteriormente, que de pasar de miles de adopciones al año, ahora pasamos a una cifra de menos de 100. ¿Qué medidas se están tomando para evitar adopciones anómalas? Bueno, en principio los procesos son mucho más rigurosos. Nosotros creemos que los estándares que se han implementado tienen que ver con los principios de la Haya. Sin embargo, creemos que tiene que ser más ágil el proceso. El problema es que la gente cuando se desespera empieza a buscar otras alternativas para poder hacer una adopción. Entre ellas, buscar niños, y la gente tiene que tener mucha claridad de lo que implica la ley. Primero, la gente tiene que tener el conocimiento, y todavía sentimos que hay mucho desconocimiento de la ley, de que no pueden establecer una relación previa con un niño que se quiera adoptar. Y eso es lo que primero las personas hacen, o sea, se inscriben como familias sustitutas, o a veces la muchacha que trabaja en casa la convencen para que entregue el bebé porque ella tiene dudas si quiere quedarse con el bebé o no. Sin embargo, esto no genera un verdadero proceso de adopción. Entonces la gente cuando se topa con que ya se encariñó con un bebé y el mismo sistema no le permite hacer esa adopción, busca otros mecanismos para hacerla. Sin embargo, la gente pareciera que no está consciente que está cometiendo delitos y que tarde o temprano estos delitos van a ser investigados por el Ministerio Público y van a ser sancionados hasta con prisión por cometer este tipo de irregularidades, tanto la suposición de parto como la alteración de un estado civil, que es la implicación que tiene el registrar a un bebé que no es un hijo biológico de una persona. Entonces nosotros creemos, primero, que aunque la ley entró en vigencia en el 2008, en general hace falta mucha divulgación de lo que implica la ley, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Segundo, nosotros hemos insistido persistentemente que lamentablemente en 2007, 2008, 2009, el Ministerio Público hizo una persecución penal muy efectiva, pero solo focalizada hacia los abogados y ciertos jueces. De hecho, tenemos un juez de niñez que está procesado penalmente, tenemos varios abogados que están procesados penalmente, pero hace falta mucho profundizar en el resto de esta estructura que se dedicaba a la compra-venta de niños. Y ahí vamos a encontrar médicos de hospitales públicos y privados, cuidadoras, enfermeras y otras personas que pertenecen a esa estructura, y que hemos aprendido que no necesariamente quienes lideraban estas estructuras eran los abogados. Muchas veces este tipo de personas, como las cuidadoras o las jaladoras, conseguían abogados que recién habían graduado y hacían firmar documentos, el abogado con la ambición de poder generar recursos, pero la mayor cantidad de ingresos le quedaba a la cuidadora, algo que antes no se creía que pasara de esa manera. Y Leonel, precisamente hablando de las adopciones, ¿qué ha ocurrido con las adopciones internacionales? Que la ley restringe de cierta manera porque centra la idea en el interés superior del niño, pero desde una perspectiva muy nacional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el principio de privilegiar la adopción nacional tiene que ver con que un niño pueda quedarse en su propio país, desarrollarse en su propia comunidad, y si es de una comunidad indígena, poder tener la posibilidad de ser adoptado por alguien de su propia cultura. Ahora, nosotros creemos mucho en este principio. Sin embargo, creemos que hay que abrir un poquito la puerta a las adopciones internacionales en aquellos casos especiales. Los guatemaltecos no tenemos la cultura de adoptar niños con condiciones especiales. Sin embargo, en el pasado sí habían niños que salían del país porque tenían un problema de sordera o un problema de visión, inclusive niños con síndrome de Down que eran adoptados por personas de otros países. Guatemala, si un niño tiene un problema, inclusive le falta un dedito de una mano, ya no lo quieren adoptar los guatemaltecos. Entonces hay mucha discriminación a adoptar niños con condiciones especiales. Nosotros creemos que en este caso debe abrirse totalmente ese tipo de adopciones, porque ni tenemos los recursos los guatemaltecos para adoptar un niño con condiciones especiales, ni tenemos el hábito de poderlo hacer.
Entonces creemos que ahí sí hay que valorar esa posibilidad de abrir las adopciones para casos muy puntuales como estos. Señor Dubón, nos estamos quedando sin tiempo, pero brevemente a través de las redes sociales nos están preguntando qué requisitos debe cumplir una familia para poder ser tomados en cuenta para adoptar un niño, si nos lo puede decir brevemente. Bueno, primero, los requisitos están en la página del Consejo Nacional de Adopciones. No necesariamente tiene que ser una persona con un gran historial crediticio, como algunos creen. No, es un requisito que tiene cualquier familia normal. No son requisitos exorbitantes. Tiene que tener una estabilidad emocional, tiene que pasar evaluaciones psicológicas para garantizar que el niño va a estar en buenas condiciones. Tiene que tener un trabajo estable y sobre todo tiene que pasar una serie de pruebas que se elaboran en el Consejo Nacional de Adopciones, porque lo que nos interesa es que el niño y la niña estén en una buena familia. Entonces no tengo el listado completo de todos los requisitos, pero se puede accesar totalmente a la página del Consejo Nacional de Adopciones y pueden acudir al Consejo Nacional de Adopciones y ellos les pueden orientar y facilitar este procedimiento. Y solo retomando, ¿este trámite podría durar entre 1 y 3 años? Efectivamente, estamos insistiendo mucho en el Consejo Nacional de Adopciones que tienen que agilizar los procesos, desburocratizar esos procesos, hacer el proceso de adopción más amigable. Creemos que el Consejo ha avanzado significativamente, sobre todo en este último año con el cambio de directora. Creemos positivo lo que ha pasado en el Consejo. Han abierto sedes en algunos departamentos como Quetzaltenango y Cobán, algo que vemos positivo. Pero los logros de este último año todavía no recuperan el tiempo perdido en los años anteriores. Muchísimas gracias, Leonel Dubón, director de la Asociación Refugio para la Niñez, por acompañarnos hoy y pues aclararnos varios temas que están en torno a la adopción de menores en Guatemala. Así es, Carolina. Gracias, Leonel, por la información que nos has trasladado de las adopciones y de la niñez en nuestro país.